Así es, Denis Andino en compañía de Eddie Tábora, el representante de CELIBRE en nuestro país, y es que hoy se celebra a nivel mundial el Día de Derechos Humanos, pero en materia de derechos humanos, Honduras, ¿en qué posición está? Porque vemos violaciones no solamente de derechos en la niñez, también hay violaciones en derechos de ambientalistas, hay violaciones de derechos en un sinnúmero de entidades que son innumerables para poder enumerarlas una a una. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder expresarnos en este tema tan importante. En el país se ha avanzado en materia normativa, es decir, se han ido creando o se han ido adoptando tratados internacionales de protección a derechos humanos, pero entre la aprobación y el goce de los derechos humanos hay un tramo muy importante que decir que no se ha cumplido. Primero porque hay factores importantes que inciden en que no se respete y no se garantice los derechos humanos, entre ellos las cuestiones de corrupción, entre ellos la criminalidad organizada, entre ellos el tráfico de influencia entre los funcionarios públicos, entre ellos que la institucionalidad pública no tenga fortaleza y cada vez el Estado de Derecho observamos que va decayendo. Esos son factores importantes. Ahora, en materia ya de violaciones de derechos humanos, observamos que la situación de homicidios en el país ha sido grave, aún que digan que han bajado, los números son aún sorprendentes, porque el respeto más importante a este derecho, a la vida, por ahí podemos empezar a decir que se empiezan a incumplir el goce de los derechos humanos. Luego, la situación el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, observamos que cada vez hay más incumplimiento a estos derechos, como el derecho a la salud, sobre todo cuando el derecho a la salud lo asociamos en este caso a dilapidación y apropiación indebida de los bienes estatales, ¿no? Como el caso del Seguro Social. Bueno, también hablando siempre de este tema de derechos humanos, vemos que en los centros asistenciales, en el Seguro Social específicamente, sabiendo y conociendo que ayer Mario Zelaya estuvo en audiencia, pero no por un caso de corrupción, sino por un caso de que encontraron armas en su casa de habitación. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué los órganos que deben de ejecutar las leyes en el país, pues tal parece que están durmiendo el sueño de los justos? Bueno, las violaciones a derechos humanos deben abordarse desde 4 esferas. La primera es justicia. Eso implica investigación y sanción específicamente por responsabilidades de violaciones a derechos humanos y en este caso que usted cita, por corrupción relacionada por violaciones a derechos humanos. Luego, verdad, que se nos diga qué ocurrió con la situación de una violación a un derecho humano. Luego, la reparación. En este caso implicaría, por ejemplo, que cuando se cometen actos de corrupción relacionados a violaciones de derechos humanos, primero que haya incautación de bienes y luego que el Estado, de manera integral, junto con la persona, hagan reparación a las víctimas y luego la no repetición. Por eso es importante que el combate a la impunidad y que se le explique a la sociedad hondureña en este caso qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Entonces es importante abordar de manera integral las cuestiones de violaciones de derechos humanos. Con esto finalizo. ¿Cuántas son las denuncias que llegan anualmente a la Oficina de Derechos Humanos? Bueno, al Comité por la Libre Expresión el año pasado emitimos 219 alertas por distintas agresiones, hostigamientos, amenazas, homicidios, obstaculización al acceso a la información, distintas. Y este año, al 10 de diciembre, llevamos 209 alertas por agresiones solo a la libertad de expresión. Ya las cifras que podrá tener el Ministerio Público, pues hasta el momento no las conocemos, lo que va de este año, ni las que llegan a CONADE, pero sabemos que son bastantes más que las nuestras, porque ahí acuden por distintas agresiones a derechos humanos. Muchísimas gracias, Edith. Ahora bien, con este contacto retornamos con ustedes a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital.